eras de chico? Pues con menos kilos y más pelo y súper destroy, ¿sabes? Vengo de la escena punky, entonces pues te puedes imaginar lo que hay en esa escena. Música punk, Y, Harringtons. Sí, bueno, Harrington por entonces tampoco tenía, ¿sabes? ¿No? Llevaba mucho más costra, pero si chupas con pinchos todo el día en la calle, metiéndote en problemas y pues eso fue de donde yo salí, más o menos. Fue tu juventud. De joven ahí. Quiero decir, si me remonto mucho más joven, pues era pues un chaval, depende de la época, pues medio gordo con gafas. ¿Sí? No estaba gordo, pero, Vale. pero sí que mi hermano dice que yo estaba gordo. Yo no me veo gordo. No. Pero muy friki de los cómics y de todo así, de todo ese mundo. Pero sí que desde pequeño lo que me atrajo fueron las cosas más underground dentro del cómic. Es decir, no he sido de superhéroes, no he sido de cómic francés, ni de cómic europeo. Me ha gustado siempre el rollo más fancinero o más de monstruos o tal. Y de, pues, yo qué sé, historias de yonkis o todo lo que se hacía aquí del Víbora, del Makoki, de todas esas revistas, que para mí era lo que me llenaba. ¿Te atraía más que Spider-Man, por ejemplo? Sí, es que quiero decir, lo otro nunca me dijo nada, entonces tampoco le presté atención. Ya. Pero lo otro sí que lo veía como más real y sobre todo también que casi todos los autores eran españoles, entonces quieras que no están hablando un lenguaje muy parecido, aunque estén todos doblados, pero bueno, esa gente estaba, ¿sabes? Y claro, ¿sabes? Al final esos cómics fueron los que me influyeron a mí. ¿Sabes? Yo sin haber empezado así no hubiera acabado tatuando. Vale. ¿Sabes? ¿Te gustaba la ilustración desde pequeño? Sí, yo creo que desde siempre me ha dado por dibujar. ¿Sabes? Sí. ¿Qué dibujabas? ¿Qué te gustaba? Calaveras, monstruos... O sea, siempre ha sido la misma dinámica. Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Nada de coches, barcos, cosas así. Yo no sé si realmente es algo ya o sea, un recuerdo inventado que tengo o es algo que realmente pasó. Es información artificial, ¿eh? Claro, porque al final, tío, los recuerdos son muy... muy aleatorios, ¿no? Te acuerdas de cosas, tío, muy estúpidas y que muchas veces realmente no son verdad. Las has dicho tantas veces que al final es tu verdad, pero quizás no pasó así. Pues nunca me paraba a pensar eso, ¿eh? Puede ser. Pues pregúntale a algún amigo tuyo qué pasó aquella noche, a ver qué te dicen. Prefiero preguntar, tío. Entonces yo tengo el recuerdo de pequeño, de muy pequeño, que había un chaval que iba a mi clase y que de repente dejó de venir y claro, nos cagamos en Dios todos los chavalillos que íbamos a su clase, que lo veíamos en el parque con su familia ahí en patines y nosotros ahí en clase, ahí encerrados en la cárcel ahí. ¿Y este por qué está ahí? Y entonces nos dijeron que estaba así porque estaba deprimido. Entonces, claro, la depresión era como algo que yo no entendía lo que era la depresión. Claro. Y entonces le preguntamos por qué a los profesores y nos dijeron porque se iba a morir. Entonces la historia fue como que ¿qué le pasaba? Y dice, no le pasa nada, que se va a morir, que sabe que se va a morir. ¿Cómo te vas a morir tú? Es decir, yo hasta ese momento no tenía una noción y una percepción y un diálogo con que me voy a morir, ¿sabes? Entonces a mí me dejó un poco pensativo esa idea y cuando llegué a mi casa, recuerdo sentarme en el sofá y preguntarle a mis padres... Claro, te dejó chocado eso. Yo me voy a morir. Y entonces, claro, yo no vengo de una familia cristiana. Ya. Entonces, la cara de espanto que pusieron mis padres, que no me podían contestar de una manera un poco amable... Satisfactoria, sí, porque la respuesta no te iba a gustar, ¿eh? Ni mística. Claro. Pues entonces yo me quedé ahí como del rollo, ¿qué hijos de puta? ¿Entonces para qué he nacido? Exacto, me habéis engañado. Esto se acaba. Me vuelvo ¿sabes? a meter ahí en la barriga. ¿Cómo se acaba? ¿Sabes? Entonces, claro, yo creo que de ahí fue un detonante para, pues eso, mi gusto por la muerte o por todo lo turbio, todo lo que envuelve eso. Que realmente no es que me fascine a mí el tema de la muerte de manera positiva. Es que le tengo miedo y me atrae. Entonces muchas cosas de las que me atraen son cosas que me espantan, ¿sabes? Sí. Y entonces, por motivos de la vida, pues acabas rodeado de ellas, ¿sabes? Ya. Porque al principio de pequeño quizás no era capaz de conseguirlas. Pero al de fin y al pequeño cabo- sí que tenía ya empecé a coleccionar animales muertos que me encontraba por ahí. Es curioso eso, ¿eh? O sea, tengo muchos. Sí que es de verdad que muy de pequeño, en el carricoche, mi madre decía que yo era que no soportaba que matara a mi madre los mismos animales cuando iba con el carrito, entonces si yo veía hormigas decía que no pasara por ahí. ¿Ah, sí? Es decir, que era como... Muy budista eso, ¿eh?
No lo sé, quizá... Poca broma. Entre el rapado de la cabeza y que no querías pisar hormigas, Quizá me hago arecrina, tío. Algo hay que hacer, tío. Antes de morir hay que atarse a algo, tío. hay que porque probar si no- muchas cosas, tío, para ver lo que te mola más. Si no, DMT, tío, y a volar, ¿sabes? Exacto. ¿Qué estudiaste tú después de la educación obligatoria? Pues yo ya más o menos tenía algo de interacción con el mundo del cómic, porque dentro, o sea, mi madre me apuntaba a clases de dibujo y luego gané un concurso de cómic y de allí ya empecé con escuelas de cómic, cursillos y tal, ¿no? Vale. Entonces ya desde ahí ya empecé un poco, ya desde muy pequeño. Y cuando terminé la escuela, ya pasé a bachillerato artístico. Vale, Y en bachillerato artístico, pues bueno, pues ahí aprendes de todo. claro. Pero nada bueno. Y menos dibujo, ¿sabes? Yo fui súper ilusionado con que me iban a enseñar a dibujar. Y vas a salir mi ahí- profesor me dijo el primer día en dibujo artístico, se me sentó al lado y me dice... y yo ahí todo emocionado, digo, a este le voy a escuchar, ¿no? Como todos los Claro. profesores que tenía antes, que me Voy a soltaba la aprender. polla lo que me dijeran. O sea, tío. Este va a ser un ¿sabes? Ahora sí, ¿no? ¿Sabes? Sí. Sí, sí. Entonces, claro, se me sentó al lado y digo, a ver qué suelta ahí. Yo ¿Tiene estaba un haciendo un mechero? bodegón ahí y me dice, ¿sabes lo peor que he hecho en mi vida? Casarme. Y digo, joder. Joder, qué cabrón. Y ya digo, otro Empezamos bien. personaje. Y dice, wow, una vez un amigo mío me enseñó, iba borracho y me puso un polvito blanco y tal, y se me pasó la borrachera. Y digo, Hostias. joder, tío, este es el puto Qué profesor. cabrón. tío. ¿Eso con qué edad? Pues no sé, bachillerato artístico, pero que era, digo, esto ya lo escucho yo en otro lado. Yo quería un Claro. profesor normal, que Cabrón, fuera bueno, que estoy en clase. que me abriera ahí un mundo de posibilidades y dije, joder, otro personaje, tío. Y entonces, de allí ya, cuando me vine a Barcelona, me estudié la JOSO, Artes Gráficas, Vale. y ahí aprendí de los profesores En y la de los JOSO alumnos. han salido muchas promesas de ahí. Coño, ahí nos pusimos a tatuar bastante gente. Estaba Sí, sí. el Chill, el J, el Malaguita, el Coan, el Ya Jonás ves. Madgas. Ya Es que salió mucha gente de allí. Sí que es verdad que no había nadie antes que nosotros, yo creo, que estuviera metido en eso, más que el Rebollo, que era un profesor, que sí que estaba ahí dando. ¿Pero estabas ya metido en el tatú? No, no. ¿Quién? Tú. A mí me flipaba el tatu, pero yo Ya te no. molaba, ya te A traía. mí me gustaba desde pequeño. El tatú, vale. Sí, sí, claro. Vale. ¿Te ¿Sabes? habías tatuado ya? No. ¿Que si me había? Si te habías tatuado. Sí, sí, llevaba ya Ah, tatuajes. hostias, ya ves. Sí, claro. A ver, yo quería tatuarme desde que tenía uso de razón. Pues yo, desde pequeño yo me acuerdo de ver ya tatuajes por el barrio, que había unos rockers por ahí que se movían y ya llevaban calaveras y tal, y yo flipaba. Yo era un enano y decía, joder, tío. Ya te traía. ¿no? Me atraía muchísimo, entonces yo le dije a mi madre que me quería tatuar y me dijo que, pues al principio sí, cuando tal. Y cuando ya me empecé a hacer más mayor, que todavía era menor, me dijo, como se te ocurra tatuarte, denuncio al estudio y denuncio todo. ¿Qué dices? Entonces, ¿qué pasó? Que pues acabas conociendo gente que no necesita estudio para tatuarte. Y conocí al Siza en el barrio, un punky, bueno, un skin, y él tatuaba letras góticas y telarañas y cosas así. Y a mí ese rollo no me atraía. Vale. Me acuerdo que yo quería tatuarme con él y entonces buscamos algo en internet, que por entonces eso era un mundo meterse ahí. Y digo, pues algo de la naranja mecánica y encontramos un ojo de naranja mecánica que era bastante fácil de hacer porque era redondo y tal, y era muy vectorizado y yo no lo había visto en ningún lado. Y dije, venga, eso aquí. ¿Aún lo llevas o qué? Está tapado ya. Lo llevo tapado, tapadísimo. Y claro, el día que quedamos para que me tatuara, lo primero que no tenía servilletas. Entonces de repente se baja y Escupitazos. sube y vuelve con 7 servilletas de gracias por su visita del bar de abajo. Del bar, Y ahí, yo, joder, ahí. Y yo pensando, bueno, esto será algo, o sea, no había visto cómo funcionaba el mundo del tatu. Y digo, bueno, yo qué sé, si él lo hace así. Te llevaste buena imagen, ¿eh? Me pone el calco, que era circular, claro, una vez haces así ya se deforma. Claro. Y encima vino una amiga suya y le pasó un porro y me estaba tatuando y digo, coño, si él no fuma porros. Y claro, de repente estaba todo fumado el tío ahí. Y digo, Joder, que no coño, ha fuma. fumado porros el día que no tiene que fumar. Qué Y cabrón. claro, era un círculo y estaba, yo veía que cada vez lo hacía más acorde. Al final llegó un momento que le dijo, tío, para. ¿Sabes? ¿Qué coño? Era para hacer mejor ¿Eh? el círculo, ¿eh? Y Ese esa porro. fue mi iniciación. Lo escondí y luego ya me fui haciendo más tatuajes. Me hice con el Freddy. ¿Lo escondiste? ¿Qué quieres decir? ¿Lo tapaste directamente? No, lo escondí de mis padres, ¿sabes? Que no Ah, vale, quería vale. que lo vieran tampoco. Vale. O sea, tampoco era un tatuaje de los que estuviera yo muy orgulloso de haberme hecho eso. Sí que no me arrepiento para nada, pero. Primer tatu.
Pero sí, coño, claro, el primero y mis padres que encima no querían, que iban a pues como que me plantearon eso de denunciar. Y, ¿Pero tú por aquel entonces eras mayor o no, era aún menor. Eras edad. menor aún, vale. Sí, vale. no sé qué edad. Pero bueno, luego ya conocí al Freddy, que bueno, todo el mundo lo conocerá, supongo, dentro del tatu. Ahora no caigo, tío. Fred Wayne, Ah, sí, sí. tatuajeros, el Exotic Tattoo, todo Sí. esto. Pues yo hacía un fanzine de cómics y un día así muy de rollo punky, ¿sabes? Y de historias de punky junkies y historias ahí muy bizarras. Y entonces un chaval me presentó, un tipo, me dijo, te voy a presentar a un colega mío que seguro que te cae bien. Y dibujaba el tío. Y entonces llegó el Freddy. Y entonces ahí ya nos hicimos súper amigos. Qué bueno. Y entonces él dibujaba para la revista y tal. Y fueron pasando bastante tiempo sin que nos conocíamos y de repente me di cuenta que su padre era tatuador, que era algo que habíamos omitido, ¿sabes? Ya. Como que él yo creo que por entonces tampoco le veía... O sea, por entonces tampoco el tatu era algo mainstream, entonces era algo muy macarra, ¿sabes? Su padre era rock and roll puro. Estamos hablando de los... Pues no sé... 2000. Sí. 2000 y sí. algo. Entonces, claro, su padre era rock and roll, ¿sabes? De verdad. Y el estudio era eso. Entonces, yo cuando conocí al padre, quise comprarle máquinas. Porque entonces antes no podías ir a una tienda y comprar unas máquinas así. Necesitabas saber un poco por dónde, ¿sabes? Y entonces él, con buen criterio, me dijo, ni de coña. Porque, claro, también hubiera pasado que su hijo se hubiera tatuado mal, ¿sabes? Ya. Si aparecía una máquina ahí en manos de nosotros, pues... Qué peligro. Claro. Y a raíz de eso, pues ya fue las ganas de empezar a tatuar, que yo ya las tenía ahí. Luego ya me vine a Barcelona, el Freddy se puso a tatuar por entonces, y yo aquí, de manera totalmente buscada, pues estuve viviendo más o menos en la mendicidad más absoluta. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, pues el mundo ocupa, todo ese rollo, Sí. pero alegremente y ¿Sí? me lo pasé muy ¿Te bien. molaba? Claro que sí. Y aprendí muchísimas cosas y no necesitaba dinero para vivir, ¿sabes? Ya. Era... Todo el mundo es tuyo, si quieres, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, pues la comida hay muchos sitios de donde conseguirla, la vivienda también, el dinero también. Quiero decir, Sí. depende de los valores que tengas tú, te va a afectar más o menos, Claro. ¿sabes? Y pues yo me lo pasé muy bien. Y entonces, claro, yo no tenía dinero para conseguir una máquina ni nada, y por entonces hacía muchos actos benéficos totalmente locos, a día de hoy yo lo pensaría. Y entonces, en la escuela había unas chavalas que se pusieron a hablar, en la JOSO, de que había una amiga suya, que era latina, que le iban a echar porque le iban a denunciar gente de la que había trabajado con ella, porque como era ilegal y tal. Entonces yo dije, pues me caso. Y me dijeron, ¿cómo? Y le digo, si tráela aquí que me caso. ¿Con y ella? Entonces, Hostias. claro, Qué bien. me dijeron, va, este está loco. Pero Muy claro, Las Vegas eso, ¿eh? Claro, vino la tía y dije que me caso. Y yo no la conocía de nada. Iba a petar tatuajes. Y era 10 años más mayor que yo. Dije, me caso. Para adelante, claro. Es que si, le digo, es que si no me caso así, no me voy a casar nunca. Y digo, me apetece casarme. Y entonces, claro, la tía también yo creo que se sorprendió mucho de que no le pidiera dinero, ni nada. Yo dije, Ya. no, yo me caso pues yo qué sé, ¿Cómo por te darle una llamas? alegría a mis padres, ¿no? Que me voy a casar. ¿Sí? Y- ¿Pero por qué esa necesidad de casarte? ¿Por qué? No, ¿Por qué? porque le iban a echar y digo, pues antes de que jodan a esta tía Ya. gratuitamente, a mí me da igual me caso. casarme o no, y me caso con ella. O sea, a mí me suda la polla, Vale. ¿sabes? Estar casado o no. Sí, sí, sí. Además, ahora pongo divorciado. Cuando te pones estado civil, divorciado y quedas como un señor. ¿Os separasteis luego? Sí, a día de hoy sí. Y espero que esto no le meta en un follón a ella. No voy a decir su nombre, pero No. vamos. Entonces, Anonimato. anonimato total. Entonces, cuando se estaba acercando la fecha, ella como que quería hacerme un presente y no sabía el qué, y ella estaba metida en el mundo del tatu ya. Y entonces me regaló un kit de tatuaje. Qué bueno. Y el primer tatu se lo hice a ella. Entonces, claro, yo creo que sin ese acto benéfico, el karma no me hubiera devuelto Hombre, esta profesión o me lo hubiera devuelto más tarde. sí, ¿sabes? puede ser. Entonces, No, si ella te llamaba, tarde o temprano te hubieras metido. de sí, una. lo hubiera hecho. Pero quizá no sería Pero- tan bonita la historia. ¿Sabes lo que te Sí, digo? sí, sí, no, ciertamente. Ah, conseguí el dinero y me compré la máquina. Pues bueno. Sí, no, la verdad es que está curioso.